Somos Factor Divino, un canal que te acercará a Dios. Los profetas no predicamos, aunque seamos capaces para predicar. Los profetas lo que tenemos es una dirección de Dios en la boca. Ella dijo algo que a mí me llamó la atención, porque ella mencionó a Luzbel, y eso a mí me explotó el cerebro, porque cuando uno lee Isaías 14, Ezequiel 28, dice que Luzbel fue creado por Dios, y dice que él estuvo en un lugar llamado el Edén de Dios, que no es el mismo Edén de Génesis capítulo 1, que es mencionado en el capítulo 2 inclusive, y allá por el capítulo 3, en el verso 9, donde son ellos, tienen una coinonía con el Padre y son sacados. Pero es interesante porque a pesar de que él tenía una vestidura de cornelino, de crisólito, de berilo, de ónice, de carbunclo, de esmeraldas, de rubíes, de diamantes, dice la Escritura que la razón principal de él es que era un querubín protector. Esa palabra protector es como interesante porque, la pregunta es, ¿qué protegía? O sea, ¿qué había que proteger? Si la intencionalidad del corazón del Eterno era que Él fuera el director de la alabanza y la adoración en la eternidad, si usted lee la Escritura, no hay un ser viviente, no hay un anciano, no hay un querubín, no hay un serafín que tuviera la vestidura que tenía Luzbel. Ninguno. Ni antes ni después. El único que ya no es un ser divino como ellos, que es un ser humano, que es de carne y de hueso como nosotros obviamente, al único que se le pone un pectoral que tiene piedras preciosas es al sumo sacerdote en la Biblia. Pero nadie más tiene eso. La pregunta es, ¿qué protegía? ¿Qué había que proteger? Parece que Dios entendió que la alabanza y la adoración era algo tan, pero tan puro, pero a la vez tan peligroso, que había que protegerla. Y si usted lee Isaías 14, Ezequiel 28, dice que este ser se corrompió. Ahora, la versión cantera lo dice distinto. La versión cantera del año 300 dice, hasta que te corrompiste en tu oficio y decidiste pecar contra el Eterno. Hasta que te corrompiste en tu oficio. ¿Cuál era su oficio? Su oficio era que los seres vivientes, que los ángeles, que los ancianos que se postran, que los serafines y querubines, que todos los espíritus que se movían delante del trono del Padre adoraban. Y al adorar, la adoración era como si fuera un prisma que pegaba contra la ropa de Luzbel y se reflejaba al trono de Dios. ¿Ve qué interesante es esto? Porque si Luzbel se corrompe, quiere decir que también corrompe todo lo que tiene que ver con alabanza y adoración. Escucha esto. Cuando uno se detiene aquí, uno se da cuenta que aquí hay mucha tela que cortar. Yo le comentaba a los muchachos, si hay un ministerio que es atacado por las tinieblas, son los que tienen la bendición de subir al altar de Dios y adorar. Usted ve niñas que Dios escogió desde el vientre de su madre con porque hay gente que aunque no estudie música, nacen con eso. Es más, ustedes lo saben como ministros, que hay personas que nunca estudiaron y son entonados. O sea, usted dice, pero o sea, ya nacieron con los decibeles, ¿verdad? Y los volúmenes y los bajos, y los traen por dentro.
Después obviamente estudian, se preparan, agarran el don, como que lo pulen. Bueno, amén. Pero hay gente que nunca estudió canto y canta re bien, porque ya vienen afinados desde la eternidad. Ese tipo de hombres o mujeres tienen un ataque tan grande porque Satanás odia todo lo que tenga que ver con volver a llenar el trono de Dios de alabanza y adoración. Por eso usted se da cuenta que algo se perdió en el camino. Daniel, mi sobrino, hablaba el miércoles pasado sobre lo que era volver al corazón del Padre. Y hablábamos con Dani en estos días mientras estábamos en México. Yo estaba en una situación de salud muy difícil y no voy a ahondar en eso porque no tengo tiempo para eso, pero gracias por los que oraron. Y yo le decía a Dani, es que la clave es una. La gente dice que hay que predicar el evangelio. Sí, claro, amén. Pero es que no es cualquier evangelio, porque la etimología de la palabra evangelio es buenas noticias. Entonces, buenas noticias es que usted no apareció en el periódico en la parte de sucesos, porque está vivo todavía. Buena noticia es porque usted no aparece en Teletica como una nota luctuosa. Eso es evangelio. Pero según la Escritura, solo existe un evangelio del reino. Y Jesús dijo que el evangelio del reino tiene misterios. Pero es interesante porque hay un hombre que va a una guerra y de pronto pregunta si no hay profeta. Y le traen un profeta, pero el profeta está indignado porque ve a Acab. Y el profeta se enoja. Y cuando ve a Acab, el profeta dice, ¿y no habrá un tañedor aquí? Me permití leer lo de la cantera y la cantera dice, y no habrá alguien aquí que abra los cielos. Porque literalmente, aunque él era profeta, los cielos estaban cerrados. Y parece que el tañedor, que seguramente tocó un arpa, o puede ser que haya tocado una cítara, pero lo que normalmente se tocaba era un arpa. Entonces parece que el tañedor, que la Biblia no dice cómo se llamaba, ni siquiera dice cuál era el currículum que el tipo tenía, no lo dice, solamente dice que cuando trajeron el tañedor, entonces el profeta abrió su boca. Escuche, porque a mí me llama muchísimo la atención esto. Yo se lo decía a Dani en estos días atrás, como perdimos la ruta al corazón del Padre, entonces usted se da cuenta que hoy los ministros, predicadores o adoradores, que realmente son cantantes o artistas, viven de acuerdo a la corrupción de Luzbel. Por eso usted los ve que cobran excesivas cantidades de dinero y al final usted los mira y les mira el rostro y usted se da cuenta que el gozo del Señor no está allí. ¿Por qué? Porque lo único que enriquece y no añade tristeza con ello es la bendición que viene de la mano de Dios. Hace muchos años yo escuché un testimonio de un anciano que por 25 años fue diácono en una congregación en Los Ángeles, California. Muchísimos años. Un día iba para su trabajo, tuvo un accidente. Los médicos dicen que el hombre quedó vivo de milagro. Y el domingo en la mañana le dijo a una señorita que si lo podía ayudar a vestirse. Ella le dice, pero usted en cualquier momento puede morir. Él dijo, si voy a morir, moriré en mi lugar de trabajo. Y mi lugar de trabajo es que durante 25 años yo estuve en la puerta de la congregación dándole la bienvenida a los que llegaban. Las personas testificaban que no les gustaba mucho la prédica de la iglesia, pero la sonrisa de ese hombre hacía que ellos decidieran volver, porque parece que era la primera impresión. Después descubren que este anciano es un adorador, anciano dentro de lo que cabe, tampoco era un hombre tan mayor. La historia dice que la enfermera decide
aceptar su petición porque él va a morir en cualquier momento. Cuando él llega al templo, que lo tienen que bajar en una camilla, él no puede estar de pie. Y ahí acostado en una camilla extendía la mano para que la gente lo mirara y sonreír. Dice que en medio de la adoración Dios tomó una niña aquella mañana y la niña empezó a cantar, cuán grande es Él. Cuando empezó a cantar esa parte, dice que la gente empezó a escuchar un ruido extraño. Y este hombre que estaba a punto de morir porque había sido dañado su cuerpo, dice que empezó a temblar. Y en 5 o 7 minutos el hombre se levanta, se quita una cosita de oxígeno, se quita el suero, lo que le tenían allí, con algo que tenían allí, no sé, un gigante, lo que sea, y empieza a caminar rumbo al altar. Nadie tenía idea que ese era el canto que había cantado este hombre cada mañana cuando iba para el trabajo, que era un adorador en silencio, era un tañedor divino como aquel que le trajeron al profeta aquel día. Porque hay hombres y mujeres que, aunque nadie los conozca, están tocando el trono de Dios. Por eso tienen tanto ataque. La historia dice que ese hombre fue sano. Y entonces, si hubiera una moraleja en la historia, es que en el lugar donde Dios te asignó, es el lugar donde Dios te demandará y allí te restaurará. Yo recuerdo que escuché esa noticia. Mis hijas estaban muy pequeñas, pero muy pequeñas, y no había nada que comer. Curiosamente, ese día no había nada. Yo tenía que viajar a la capital para predicar. Todo lo que es esta capital acá, que este es un país muy chiquito, 700 kilómetros de Paso Canoa, frontera con Panamá, a Peña Blanca, frontera con Nicaragua. Y recuerdo que tenía que venir a la capital a predicar. Viajaba en bus, en una línea que hay allí de buses, y recuerdo que salí preocupado. Pero ese día la madre de mis hijas me dijo una palabra. Él me dijo, en su ausencia, Dios no estará ausente. Y Dios sabe que usted tiene que ir y usted tiene que ministrar. Y jamás olvidaré, no habían teléfonos como ahora. Yo tengo 53 años, por favor. Era otro tiempo. Entonces el autobús paró en un lugar que se llama Buenos Aires. Allí había una chicharronera. Yo todavía soy bueno para comer chicharrón. Ahora como que el chicharrón ya no puedo volver a comer, ni modo. Pero bueno, y recuerdo que habían unas monedas y entonces uno ponía las monedas y marcaba el teléfono y llamé a mi casa. Y en mi casa todo el mundo lloraba porque las chicas estaban tocadas por Dios. Había una... ¿Qué pasó? Alguien que nadie conoció, que nunca se volvió a ver en mi casa, que nunca apareció, llevó unos sacos así llenos de comida. Ni en los mejores tiempos habíamos comprado tanta comida. Era una provisión que en aquel tiempo, que el dinero valía, eran como 80,000 colones en comida. Un día como hoy sería como unos 400,000 colones. Era demasiada la comida. Entonces yo llegué a una conclusión. Nosotros estábamos en México. No le cobramos un peso a la gente por predicar. No cobramos un peso por un boleto de avión. ¿Cuánto cree usted que valen los boletos de avión para llegar mañana a Chile? No son baratos. No vamos para hacer una carga a nadie. Pero me sorprendió porque en México llegaban personas que nosotros nunca les pedimos nada con unos sobres. Gente que yo no conozco. Gente que yo nunca vi. Pastor, dice, Dios puso en mi corazón que le traiga esto. Como yo soy así medio despistado, entonces agarraba los sobres, me lo echaba en el maletín o en las bolsas cuando llegaba al hotel, que estaba luchando mucho por respirar. Entonces sacaba y descubrí que hay un principio en la Escritura. El principio es que cuando tú logras encontrar la ruta para llegar al corazón del Padre, tu bendición siempre estará segura. Siempre.
Siempre, siempre. Pero cuando esto se corrompe, agarra otra línea. Berenice me dijo un día de esto algo. Berenice, mi hija, como que le caen unos remas a veces de Dios. Y me dijo algo que me sacudió. Porque ella dijo, nuestra espiritualidad es nuestra vivencia y nuestra humanidad es nuestra evidencia. Está como muy poética, Berenice, ¿ah? Como profunda está Berenice. Nuestra espiritualidad es nuestra vivencia y nuestra humanidad es nuestra evidencia. Me llamó muchísimo la atención, porque hasta yo lo dije en algún momento, y seguramente equivocado. Cuando uno de los hijos de Noé ve a Noé desnudo, la Biblia dice que era Can. Y lo que los teólogos han dicho es que Can abusó sexualmente de su padre. Pero extrañamente, cuando Noé vuelve y se despierta de la borrachera, dice que Noé dijo, maldito serás Canaán. ¿Por qué no dijo Can? Y si usted examina, uno de los nietos, que realmente no es nieto, pero se asume que es nieto, se llama Canaán. Entonces me metí a estudiar eso y descubrí que a quien había abusado Can era su propia madre. Y de ahí nace una criatura hasta el día de hoy que tiene que ver con los palestinos. Entonces me fui a Génesis. Esto no es comida para gente boba, esto es comida para gente inteligente. Así que espabilese y suelte, no sé, la Rosa de Guadalupe, o deje de estar chateando estupideces y escuche, porque esto no es comida para gente boba. ¿Ah? Agárrese porque voy a decir cosas violentas. Dele compartir ahí, llame a alguien, dígale, señores, deje de estar comiendo, no sé, pan, queso, bagaces. No. ¿De qué va a saber usted de queso, bagaces? Usted no vive aquí, por favor. Le dice Dios, el Eterno, le dice a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la serpiente. Oiga bien, entre tu simiente y la simiente de ella. Según la escritura hay dos simientes. Dios dijo que una es la simiente de la mujer y hay otra cosa que es la simiente de la serpiente. Cuando uno llega a Malaquías y uno se sitúa en Amós y hay una referencia en Ezequiel, dice que la simiente de la serpiente se alimenta de carne humana y bebe sangre humana. ¿Por qué cree que los profetas de Baal y los de Acera, cuando Elías llega allá en el libro de los Reyes, dice que se cortaban con cuchillos y con lancetas? Porque hay dioses que piden sacrificios de sangre, porque sus demonios que vienen de la simiente de la serpiente se alimentan de sangre. Pregunto yo, ¿qué ocurría en la isla de Epstein, donde iban ese montón de artistas políticos, filántropos, escritores? Dice que en esa isla una de las cosas que se hacía era que se comía carne humana y se bebía sangre humana. Quiere decir que hasta el día de hoy hay una línea de la simiente de la serpiente que se está moviendo. Luzbel, una de las cosas que corrompió fue esa. Por eso es que cuando Noé despierta, no maldice a su hijo, maldice la simiente de su nieto. ¿Cómo es el canto? Es: la tierra está gimiendo
por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus dice que responde a su llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo, su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Si logramos encontrar la ruta que perdimos, los muertos resucitarán, los ciegos volverán a ver, porque Satanás corrompió todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque hay una simiente que no come carne humana. Esa es la simiente a la que usted pertenece, a la que yo pertenezco. Hay una simiente que no se corrompió, hay una simiente que no bebe sangre, hay una simiente que se llena cuando toca el corazón del Padre. Hay una simiente que no viola, que no abusa. Usted ha visto los miles y millones de gente que están siendo violados espiritualmente en las iglesias. Usted ha visto los cientos de personas que son violados cada mañana. Un día como hoy, yo siento pena, porque a la gente hay que sacarle el billete con el aguinaldo del mes de diciembre. Y ahora para enero, entonces los predicadores inventaron primicias. Y entonces, porque la cosa es seguir sacándole plata a la gente. Esto me parece como extraño. Nuestro trabajo en Venezuela creció como 10 veces. Hoy estamos dando de comer a cientos de muchachos. Cientos. Nuestro trabajo en Guatemala ha crecido porque nos están donando otra tierra para levantar otro lugar de alimentación. El trabajo que hacemos en Honduras ha crecido a más de 60 aldeas, donde en cada aldea se está tocando a más de 50 niños. Nuestro trabajo en los orfanatos que tenemos en África ha crecido como usted no tiene idea. El trabajo que hacemos con los ancianos en lugares como Guinea Ecuatorial, allá en un lugar que se llama Bata. El trabajo que estamos haciendo aquí en Costa Rica, que yo tengo una finca allá en un lugar, en un cerro, donde tengo un grupo de pastores viejitos que no tienen pensión, que no tienen aguinaldo, que no tienen ni siquiera familia que responda. Y yo no me moriré todavía hasta que yo haga todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Y yo creo fielmente en eso. Nuestro trabajo está creciendo mucho. Allá en la Guajira colombiana, en Cúcuta, todas las semanas hay una multitud de por lo menos 500 personas que son indigentes, habitantes de la calle, gente que duerme debajo de un puente, a la par de una acera, en algún lugar. Allí estamos haciendo un trabajo. ¿Usted cree que Dios se quedará quieto en su trono? Imposible. Pero aquí la meta es volver a encontrar la ruta que se perdió. Porque si la volvemos a encontrar, yo se lo dije a Dani, esto no es complicado. Estamos tan complicados, ustedes los músicos están preocupados, escribe y escribe y escribe y escribe. No tiene chiste. Se hacen grandes conciertos, la gente brinca, al final termina todo el mundo sudado como un pollo correteado, hermano, cuando lo van a hacer en una sopa, hermano. Y usted se pregunta, ¿qué quedó? Nada. Se hace un concierto con fulano, con mengano, viene el grupo tal, las luces, el humo, la neblina, la gente. Yo no soy ni siquiera fan porque nunca lo fui, pero ¿sabe qué me gustó de un cantante
secular llamado Luis Miguel. ¿Quién Judas no sabe quién es Luis Miguel? El respeto que le tiene al público, toda la vida vestido impecablemente. Pregunto yo, para mí el registro que tiene Cristian Castro es mejor que el de Luis Miguel. Pero Cristian Castro es desubicado. Usted lo ve con el pelo pintado así, parece una guacamaya, con unos chorcitos así. O sea, nunca tuvo ni siquiera sentido de ubicación. Y así le pasa a los hijos de Dios. Cuando la gente, no estoy hablando de andar con manga larga toda la vida, estoy hablando de un respeto al altar de Dios. ¿Por qué cree que Dios vistió a Luzbel de la manera como lo vistió? Luzbel no escogió cómo se vestiría él, porque Luzbel tendría que tocar el corazón del Padre y encontrar la ruta para llegar allí. Cada vez que aparece un hombre o una mujer con un llamado de Dios poderoso, Satanás va a querer corromperlo igual. Lo que más ataca a los ministros, hombres o mujeres, músicos de adoración y alabanza, es sexo. Eso es lo que más los ataca. El tipo no necesita ser ni bonito, porque las tinieblas mismas, cuya base es corrupción, van a querer corromperlo. Usted ve una niña que Dios llama para algo glorioso, alguien quiere corromperla. Pero esa maldad, el único que la puede provocar es aquel que estuvo delante del trono. Y él conoce que la ruta para llegar al corazón del Padre no puede ser la misma ruta que alguna vez alguien dijo que se podía hacer. Esa ruta tiene que ser una ruta distinta. Una ruta que pueda ser que los quiciales del trono, según Isaías capítulo 6, se estremezcan, se estremezcan, se estremezcan, se estremezcan. ¿Qué tiene? ¿Cuán grande es Él? Pregunto. Andrés, Dani, las hermanas que están aquí, los hermanos, Kevin que está por allí, Pastora Delia, ¿qué tiene? ¿Cuán grande es Él? Tiene como 130 años ese canto. Creo que es uno de los cantos más antiguos, un himno. Ni siquiera es un canto normal, es un himno. Parece en el himnario de gloria. ¿Qué tiene? ¿Cuán grande es Él? Nunca pasó de moda. Hasta Elvis Presley, cuando terminaba sus conciertos, cantaba cuán grande es Él. Y el tipo lloraba. ¿Qué tiene? ¿Cuán grande es Él? Yo he estado en estadios gigantes y he mirado cuando se canta cuán grande es Él. He visto los paralíticos levantarse sin que nadie les toque. Porque parece que hay cantos que encontraron la ruta para tocar el corazón de Dios. Anoche andábamos con Berenice de noche, casi como a las 12 de la noche. Salimos un momentito a hacer un mandado. Y yo le decía a Berenice, ¿por qué los matrimonios fracasan? Porque somos egoístas. Porque usted ve que la conversación se salió de tono, pero nadie tiene la capacidad de callarse la boca y decir, ya no puedo seguir ofendiendo, ya está bueno. Tele Osborne decía que cuando ellos empezaban a discutir con Daisy, desde que eran muy jóvenes, dice que ellos pusieron una base. Cuando la conversación se sale de tono, hacemos así, como en baloncesto, un time out. Creo que se dice así. Ok, yo no sé hablar ni costarricense. Pero, y dice que ellos tenían un cuarto de oración. Y tenían adoración ahí. Eran aquellos tiempos de los cassettes, de los long play. Y dice él que los dos salían corriendo al cuarto de oración y se tiraban de rodillas, y extrañamente cada vez que llegaban había un canto que los conducía al corazón del Padre. No, es que usted no me escucha. No, es que todo el tiempo. Y entonces viene el orgullo.
No, pero es que no me voy a humillar porque la vez pasada yo fui el que me humillé. ¿Y cuál es el problema? Parece que cuando uno logra encontrar la ruta al corazón del Padre, ya no importa si me aplauden, si no me aplauden, si me hablan, si no me hablan. Punto. No tiene otra razón de ser. No tiene otro chiste. A veces cantamos un canto que canta un muchacho que yo quiero mucho de Venezuela, Alex Márquez, y él dice en uno de sus cantos que cantamos a veces, él dice que él va a adorar a Dios en medio de su último respiro. Para mí eso es demasiado poderoso. Es como extraño. Me hacen todos los exámenes y no tengo nada. Tengo los pulmones limpios. Tengo el corazón, dicen que todavía funciona. Estoy como ese Mustang que tengo allá afuera, hermano. Me hacen una prueba de respiración. Me sacan sangre, prueban el oxígeno que está ahí, tocan la arteria para poder... No tengo nada. Pero algo está pasando. En medio de eso la gente te escribe: no, varón, usted es un guerrero. Y los guerreros, discúlpame, yo no soy guerrero, yo soy general. No me bajes de rango. Los generales son otra cosa. No me ofendas. No, que usted es guerrero, que Dios le da sus mejores puras. Dejémoslo ahí. No, que Dios me dijo que Él lo está disciplinando. No, tú no sabes ni con qué se come el arroz con queso en Bolivia. No hables lo que no tienes que hablar. Y suelta esas profecías locas. Esas profecías te las cree el que vende los huevos ahí en la esquina del mercado. Pero no puede llegar ante un hombre que pasa horas de horas en el secreto buscando la ruta para encontrarla y llegar. ¿Sabe qué dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, verso 12? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto, Pérgamo, hoy en la actualidad, sería Turquía. Por ahí. Pero aquí dice algo que me llamó muchísimo la atención. Porque dice: pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y me llamó la atención que el lugar donde Antipas muere no es exactamente Pérgamo. Tampoco muere en lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces me puse a estudiar y se dice que donde Antipas muere es lo que hoy tenemos ubicado como lo que es Suiza. Suiza. Yo he ido a Suiza no sé cuántas veces. Es un paraíso ir a Suiza. Los ríos son limpios, no hay basura, el sistema del metro es gratis, todo el mundo es lindo allí, todo el mundo es educado, todo es perfecto. En Suiza están las organizaciones más grandes del mundo. Hay lugares ahí, los Illuminati, la cientología, gente que cree en el Hare Krishna. Los actores más famosos del mundo tienen lugares ahí. Las organizaciones más poderosas del mundo, empezando desde Bill Gates hasta Belinda Gates. El trono de Satanás. Y eso me llamó muchísimo la atención. Porque a veces la gente cree que donde está el trono de Satanás
es donde están los tugurios, es donde están los basureros, es donde usted ve el flagelo de la droga, la prostitución, la delincuencia, el alcoholismo, pero no necesariamente. Parece que esos son los efectos de una sociedad en decadencia, que tiene los efectos de espíritus inmundos a nivel de territorios. Por eso, el hombre o la mujer que encuentre el camino para volver al corazón del Padre, ese es el gran reto. No es hacer tantas canciones, no es predicar tantas cosas, no es querer ser tan famoso. ¿Usted no está aburrido de tanta profecía que le han dado? Yo sí. ¿Usted no está aburrido de que le digan Dios me dijo, cuando usted sabe que Dios no le dijo nada? ¿Usted no está cansado de ir a un lugar donde la manipulación es el pan nuestro de cada día? ¿No está aburrido eso? No sé si es Berenice. Ayúdame, por favor. Ponle la mano a esa niña, perdón que te señalo, la niña rubia que está allí. Ponle la mano en el pecho. Lo único que sé es que eres la hija de esta señora preciosa, pero regresarás al altar de Dios y me adorarás, dice el Señor, porque a ti no te preparó el hombre, a ti te preparé yo, dice el Espíritu Santo. Tu corazón es el corazón de un adorador y tú has encontrado rutas que otros no han encontrado y volverás, dice el Espíritu de Dios. Porque tu gloria llena el universo, y tu mirada hace temblar por tu palabra todo acaba. En cualquier lugar de la tierra va a haber un movimiento de ángeles en este instante. Estoy hablando a miles y miles de pastores. Estoy hablando a miles y miles de pastoras. Estoy hablando a hombres de Dios, gente de altar, gente de palabra, hombres y mujeres que están atravesando un tiempo difícil. Y que usted dice, pastor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cree usted que antes de que usted naciera usted tuvo un tío que practicaba la brujería? ¿Por qué cree usted que en algún momento su abuelo o su abuela se levantó para adorar demonios? ¿Por qué cree usted que alguien en su familia consultó a los muertos? Porque la simiente de la serpiente que corrompe y hace que los hijos se metan con sus propias madres, la simiente que se alimenta de carne y de sangre, la simiente ha querido dañar la otra simiente. Pero usted está el día de hoy para levantar sus manos y bendecir al Padre y decirle, papá, muéstrame la ruta, porque si yo encuentro la ruta, aunque Satanás se levante, le tengo noticia. La gente que encuentra la ruta, Dios les vestirá de la mejor ropa, les pondrá lo mejor, porque el Padre restaurará, la miseria se irá, la enfermedad caerá. Y tengo noticias. Una muchacha me escribe y me dice, me estoy muriendo de cáncer. Vive Dios, mi nombre es Rafael Ramírez. Yo dejo de ser profeta si usted se muere de cáncer. El poder de Dios será tan real en esta hora que será como el fuego de Dios que se meterá por las redes sociales. El poder de Dios te abrazará de la cabeza a los pies. ¿Usted sabía que es cáncer? El cáncer es como un hongo que es producido por parásitos. Escuche esto.
Y el poder de Dios vendrá sobre toda obra del diablo. Y el poder de Dios vendrá sobre tu casa, vendrá sobre tu familia. Tienes años que las puertas se cerraron. Tienes años en medio de una angustia. No puedes dormir por las noches, problemas de insomnio. Te ha llegado todo tipo. El médico dice, si es que tú tienes problemas de esquizofrenia, tienes problemas del síndrome de Tourette, tú tienes problemas porque tú tienes algún tipo de autismo, tú tienes alguna situación nerviosa. I'm sorry, lo siento. El Dios al que yo sirvo dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y en esta hora todo lienzo, toda liana, todo cordón umbilical espiritual se rompe. Toda maldición cae por tierra. Todo lo que el Padre no ungió será quebrantado. Y el aceite de Dios fluirá. Y el río de Dios entrará a tu casa. Y el mover del Espíritu de Dios